Buenos días. Buenos días, Leo. Saludo a todos los merideños. Bueno, oyendo la exposición que hicieron los médicos de la Cheula y la noticia de prensa que salió hoy de la carencia de insumos, donde fíjate algo sumamente grave. De acuerdo con las estadísticas, las informaciones de la Organización Mundial de la Salud, el índice normal de contaminación en un quirófano, en un hospital, es del 1, casi el 2%. Bueno, resulta que en Mérida se está produciendo una contaminación que pasa del 25%. Es decir, que prácticamente la persona que está enferma, que tiene que ser operada, se enferma mucho más y sale contaminado mucho más desde el quirófano o estando dentro del hospital, precisamente porque no existen los insumos preventivos. No hay guantes, no hay los insumos necesarios para evitar la contaminación del paciente. Los médicos muchas veces no tienen ni siquiera cómo lavarse las manos, no hay yodo, no hay ese tipo de cosas que efectivamente pone en evidencia cómo el concepto ese socialista, el concepto social que ha venido caracterizando el discurso del actual régimen, en la realidad de las cosas choca con esa realidad, cuando esas pequeñas cosas no se pueden dar porque precisamente no hay insumo en un hospital tan importante como es el Hospital Universitario Los Andes. Es más, la información que yo tengo es que el gobierno quiere irle bajando de nivel al hospital universitario para quitarle esa connotación de ser un hospital de cuarto nivel y llevarlo a ser un hospital de tercer nivel. Es decir, que vamos a seguir teniendo muchos problemas de todo tipo en esa parte curativa de la salud, para no hablar de la parte preventiva, donde estamos viendo cómo ha venido recrudeciendo el dengue, cómo toda esa cantidad de virus que se han producido recientes, la chikungunya, etcétera, de gente que se muere incluso por ese tipo de virosis, de contaminación y de situaciones que se presentan sobre todo en la zona panamericana y en muchos sitios de Mérida, y no hay una política preventiva de respuesta por parte del gobierno. Entonces ayer, cuando vemos esta memoria y cuenta del gobierno, vemos que se va todo el tiempo en un discurso politiquero de huir hacia adelante, de echarle la culpa a una burguesía parasitaria, siendo de que la burguesía parasitaria son ellos, que han manejado más de 1.000 millones de dólares, él mismo lo dijo, que el ingreso había subido en estos 15 años a 1.100 millones multiplicado por 12 ceros. Entonces, ¿cómo se explica que tengamos 9 millones de venezolanos pobres, dentro de los cuales 3 millones de venezolanos en pobreza extrema? ¿Cómo se explica una inflación del 62%? ¿Cómo se explica que nosotros tenemos que importar el 70% de lo que consumimos, haciendo más ricos a los de afuera? ¿Cómo se explica que a estas alturas estén diciendo que se tienen que terminar las obras que se iniciaron hace 3 o 4 años con el fondo chino? ¿Qué pasó con esos 125.000 millones de dólares del Fonden y de todos esos fondos especiales que se comieron todos esos reales? No dijo absolutamente nada de lo que logró en esta gira, no nos explica a nosotros el dineral que gastó en la gira llevando a sus familiares en aviones del Estado, cuando los familiares no están cumpliendo ninguna misión oficial, de manera tal de que vemos nosotros que la memoria y cuenta se fue en eso, en puro cuento, en una narrativa, que al final en la parte económica vemos que en el fondo lo que estamos vislumbrando es una gran devaluación. Hablan de una unificación a 3 cambios, un cambio oficial, un cambio del fiscal único y el cambio de lo que son las casas de bolsa. Es decir, que el sistema cambiario va a estar rigiendo entre uno oficial, un mercado de subasta y un mercado a través de las casas de bolsa, para ver si de esa manera logran bajar el dólar paralelo. Pero en medio de esto, el problema que nosotros tenemos es que han venido bajando los ingresos por conceptos de divisas, no hay producción de divisas en la misma cantidad de hace unos años, y eso es un problema que tiene el gobierno, que va a tener que llegar a una devaluación, y el efecto social de eso va a ser la comida mucho más costosa, van a seguir importando. El mismo anunció de 8.000 millones de dólares para fortalecer prácticamente la economía de Puerto, mientras que el periodo de las vacas gordas ya se consumió y ahora estamos viviendo el periodo de las vacas flacas, y el gobierno no previno, porque cuando Maduro dio su mensaje el año pasado,
estaba hablando con un precio del petróleo que estaba por encima de los $100. Y cuando entonces el dólar paralelo ni siquiera estaba llegando a 30, 40 el año pasado. Hoy día, después de un año de su gobierno, el precio del petróleo está en $40, el dólar paralelo está en más de $170, una inflación de 63%. Entonces, ¿cuál es la efectividad y cuáles son los resultados sociales y políticos del gobierno en este último año? Absolutamente nada. William, muchas gracias por su llamada a la Ciudad de la Radio. Fijó posición también el diputado merideño William Dávila Barrios.